Muy buenas. Vengo con un directo que me hace muchísima ilusión y por lo que vi en el vídeo anterior, intentando crear contexto de este pedazo vídeo, creo que hay ligero interés, o sea que estáis viviéndolo también con muchísima ilusión. Espiritualidad, religión y ciencia. Hay tanta información que espero poder organizarlos con bastante interés, así que, bueno, quédate conmigo, que lo voy a intentar organizar para que todo esto tenga un sentido. Va a haber, desde luego, muchísima subjetividad desde mi experiencia, pero sobre todo voy a intentar poner orden a muchas palabras porque a mí me ha llevado tiempo preparar el directo y preparar determinadas palabras que yo en mi cabeza no tenía claridad. Y a la hora de hablar, pues hay que, bueno, saber de lo que estamos hablando y para eso sirve el lenguaje. Entonces, si creemos que estamos hablando de una cosa pero estamos hablando de otra, entonces vamos a tener que poner un poquito de orden. Mi experiencia con este tema es que durante los últimos años yo he estado muy interesada en lo que es la espiritualidad. Y la espiritualidad es, bueno, esa búsqueda del propósito, de sentido y de esa conexión con ese algo más grande. Pero creo que como la mayoría de nosotros que hemos crecido en un país cristiano, pues crecí en un entorno más asociado a la religión. La religión tiene mucha más estructura, luego hablaremos un poquito más. Tiene pues una serie de dogmas, una serie de doctrinas. Fui a la catequesis, bueno, por supuesto bautizada, pero hice la catequesis. Había como un camino que recorrer, no es tan individual, es mucho más comunitario. Hice hasta la confirmación, que mucha gente no hacía, pero tiene también una parte de mensaje que está también muy asociado con la espiritualidad, pero obviamente tiene una figura, una deidad que en la espiritualidad no tiene ni por qué haber, porque es un camino, es el espiritual en el que estás muy centrado en ti y en una experiencia viva, tuya, muy interna, que no tiene por qué estar asociado a eso, ¿no? Entonces, ya más de mayor empecé a desarrollar este interés por la espiritualidad y ya yo creo que ya estaba en la carrera cuando mis padres empezaron a los dos estudiar ciencias religiosas. Es una carrera, son 5 años, hicieron la licenciatura y mi padre, de hecho, luego como médico acabó siendo profesor en el instituto donde dan la licenciatura y acabó dando charlas a sacerdotes y todo de ciencia y fe, donde, bueno, explicaba cómo la religión y la ciencia no tienen por qué ir en caminos diferentes, de hecho van muy juntos muchas veces, y para mí fue un regalo, porque descubrí como la unión entre la espiritualidad y la religión, que es el misticismo. Claro, pues yo tampoco había leído grandes cosas y descubrí a los grandes místicos, sobre todo por lo que me contaba mi padre. Tengo que reconocer que yo no he leído mucho del tema, pero la mística es esa parte de la espiritualidad que está en muchas de las religiones, pero es como la parte práctica, o sea, la experiencial, no tan dogmática, no tan doctrinal, no tan de teoría, vamos a decir, sino no tan como del conocimiento de datos sin más, sino la parte experimental. Y eso igual te suena San Juan de la Cruz o Santa Teresa o el maestro Eckhart, y bueno, son los grandes místicos. Y claro, pues lo que buscan es a través de una serie de prácticas, que luego igual te suena alguna, según la religión, pero a través de prácticas van buscando esa unión con lo divino. Claro, ahí está la gran diferencia. Solo lo espiritual no tiene por qué ver una deidad, pero según qué práctica asociada a qué religión, ahí sí van buscando esa unión con ese algo más grande, que es lo que me llamaba a mí. Yo es algo que siento siempre, ese algo más grande, yo lo vivo así, pero claro, pues sí que es verdad que no le pongo nombre. ¿Creo en Dios? Creo en Dios. ¿Es ese Dios de barba blanca con toga, como lo veía el otro día en un vídeo? Pues no, eso sería más cuestión de fe y yo esa fe no tengo, pero sé o creo en un Dios. Me podrían vender que es el que habla el cristianismo, el protestantismo, el judío, el budista. Pues sí, pero creo en ese algo más grande, ¿vale? Ahí entraríamos ya, que lo he tenido que poner en palabras, en la gran diferencia entre el agnosticismo y el ateísmo. El ateo no cree, dice que no, y el agnóstico dice, bueno, creo que no se puede probar, pero bueno, estoy abierto, mente abierta, ¿vale? Yo no me considero ni atea porque creo, y agnóstica tampoco porque he descubierto un libro que se titula literalmente
nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, pero bueno, esto te lo cuento luego. El caso es que en esta parte mística, que es donde yo encontraba, digo, vale, a través de la práctica, pero muy influenciada por mi padre sobre todo, que descubre el budismo, descubre la meditación, hablamos de las prácticas místicas, aquí es donde entra, por ejemplo, para el hinduismo el yoga o el ayuno, para el cristianismo es la oración, y en el zen, por ejemplo, es la meditación. Todo esto son prácticas místicas, de intentar llegar a esa unión con esa divinidad. Lo curioso es que en el misticismo hay como cierta universalidad, porque todos los grandes místicos hablan de lo mismo o de cosas muy parecidas, que es, muchas veces se habla la analogía de la gota y el océano, de la no dualidad, que no es yo estoy aquí, tú estás así, sino que ese algo tampoco está allí, sino que todos formamos parte de algo mucho más grande y que nosotros estamos incluidos también. Es como que la gota se da cuenta y dice, si yo soy océano, la grandeza del océano está en mí y yo formo parte del océano, porque sin mí el océano tampoco podría estar sin gotitas, ¿no? Y entonces, claro, son experiencias que son muy difíciles de describir en palabras, porque las palabras salen de una dimensión que es muy mental, muy racional. Y claro, yo creo que son experiencias que no se viven desde lo mental. Entonces, intentar describir todo esto desde lo mental es muy complicado, es muy difícil ponerlo en palabras, entonces lo hacen a través de metáforas y a través de analogías, ¿no? Entonces, yo creo que el primer ejemplo para mí es como, vale, esto, o la primera lección para mí es, esta gente no lo siente sin más, sino que hay una serie de prácticas que van haciendo para permitirse sentir eso, porque todo el mundo vamos en búsqueda de ese sentido, de ese propósito, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué quiero de la vida? ¿Qué quiere la vida de mí? Pero muchas veces no hacemos, entre comillas, el trabajo de crear ese espacio para permitir sentirnos eso. Y desde luego no lo vamos a hacer desde una dimensión solo física y solo mental. Es otra dimensión que es mucho más grande, es poder expresar todo lo que somos y sentirlo desde un sitio, una dimensión mucho más amplia, ¿no? Y de ahí que se dediquen algunos en exclusividad, pues imagínate un monje budista que está meditando, yo qué sé, 16 horas al día, que no te digo que lo hagas, ¿no? Y ahí yo ya empiezo a darme cuenta hace unos años, y ahora que he estado haciendo un poquito más turismo, sobre todo por el norte de España, gracias a mi pareja que sabe muchísimo además, y hemos visitado el románico. No sé si te pasa cuando entras en algún templo, que puede ser un templo cristiano o no. A mí me pasó, me contaron de un gran amigo mío que estuvo en un círculo de estos de sanación que hacían los indios del norte de América. Podía haber sido un apache o un cherokee, pero dice, se notan energías diferentes. Y me ha pasado en los últimos viajes que he hecho, sobre todo visitando antiguas iglesias, que me genera una energía de recogimiento. Y mucho más en los claustros últimamente. Les he cogido un cariño muy grande. Hasta que mi madre me decía, Ana, ¿sabes que los claustros se utilizaban pues en el siglo XII, XIII, XIV, etcétera, para la oración, que es la actividad mística de los místicos? O sea, se quedaban orando porque es una manera como de meditación. Y entonces dije, pues no me extraña que se note cierta energía, y es una energía muy potente, ¿vale? Pero me decía una amiga también, estuvimos en una cena, salió todo este tema, y me dice, yo viví una experiencia también, muy especial cuando fui a Egipto. Tuve la oportunidad de visitar la pirámide de Keops y éramos tan poquitos que nos dieron la oportunidad de quedarnos solos. Como estábamos 4, dice, pues ir saliendo de uno en uno y cada uno que tenga la oportunidad de quedarse 5 minutos ahí solo. Dice, viví una experiencia única, la energía que había ahí. Bueno, al final era un templo erigido para, acercar al que fuera, al faraón que estuviera ahí, que no sé cuál era, lo siento, por mi cultura de la época de los egipcios, para ese faraón, ¿no? Entonces al final hay algo ahí que no sé si te ha pasado en algún momento, o que puede ser con un bebé o contemplando la naturaleza, porque todo es parte de ese algo más grande, ¿no? Entonces, es un tema que siempre me ha interesado, que a veces dices, Ana, ¿cómo te vas a meter ese berenjenal? Y ahí empiezo a diferenciar la espiritualidad de la religión. Y dentro de la religión empiezo a separar lo que son los dogmas de la Iglesia, lo que el hombre ha hecho. O sea, el hombre
lo que hemos hecho con toda esa parte mística y cómo, bueno, pues hay ciertos sesgos o cierto rechazo a todo lo que son los dogmas y las doctrinas de la Iglesia porque, bueno, pues no te apetece, porque te parece aburrido o no se entiende, no nos lo han explicado desde esa parte más experimental, la parte mística, y bueno, pues tengo el regalo de mi padre que me lo han explicado y ahora me permite incluso acercarme a ese cristianismo. Sigo sin ir a misa, lo tengo que reconocer, pero me gusta hablar de estos temas, incluso de Dios, incluso algunas parábolas, cuando mi madre me las explica de esta parte mucho más mística, me parece súper bonito, e incluso ver a Jesús como el Jesús histórico que fue, no la parte de los milagros, no esa parte dogmática me interesa menos, sino como el hombre histórico que fue, como si pues, puedo estar hablando de Gandhi o la Teresa de Calcuta, ¿no? Como un hombre pues que tuvo que ser realmente espectacular, ¿no? Y hace unos cuantos años, aquí es donde empieza ya la parte de la ciencia, descubro un libro que, bueno, está siendo revolucionario, todo un bestseller, que es el de Sapiens, de Harari, un israelí que, bueno, como estoy diciendo, bueno, me lo regalan, de hecho, súper recomendado. Aquí me viene mi sesgo de autoridad, y este sesgo de autoridad es a todas aquellas personas que tú consideras una autoridad, pues esa información tiendes a cogerla como si fuera verdad y en vez de filtrar lo que tú opinas. Y entonces me lo regaló una persona a la que yo aprecio muchísimo y me le dice: este libro merece la pena. Y empecé a leerlo y la verdad que al principio me impactó muchísimo. Es muy fácil de leer, da datos súper interesantes sobre la historia del ser humano, sobre la historia de la Tierra, del ser humano, o sea, a nivel científico, que dices, wow, o sea, es súper interesante, te engancha desde el principio, hasta que empieza a hablar ya de temas de conciencia. Estoy incluso de acuerdo en cómo se desarrollan las religiones por el hombre, ¿no? Que tenemos ahí, bueno, pues que el ser humano ha hecho muchas cosas con la religión, pero yo cuando se empieza a meter con el tema de la conciencia del alma y que no, rechaza la existencia del alma porque la ciencia no la ha probado, ahí se me empezó a poner un nudito en el pecho y un nudito en la boca del estómago. Dije, esto no va conmigo. Sobre todo por una parte que es muy racional, que decir, el hecho de que la ciencia no ha probado que exista no quiere decir que no exista. O sea, eso es tal cual, tal cual. O sea, hace 1000 años no se sabía que el sistema solar giraba alrededor del Sol, y eso no quiere decir que no fuera así. O sea, la ausencia de pruebas no es una prueba de la ausencia de existencia, ¿vale? Pero sobre todo que lo más importante es que cuando hay ausencia de pruebas, incluso, porque no sé lo que dice la ciencia ahora mismo de la presencia o ausencia de alma, pero el hecho de que esté relacionado con el cerebro o la neurología no quita que haya una parte que todavía no podemos comprender. Y que incluso pueda tener una parte de fe y decir, pues yo creo que es algo más que reacciones bioquímicas, algo más puramente mecanicista. Y ahí dije, bueno, pues esto no va conmigo, y puedo decir, respeto, que es un gran escritor, que lo ha hecho súper accesible, lo ha hecho súper fácil de leer y que esto haya hecho que mucha gente acabe pensando como él, pero no va conmigo. O sea, me generó un rechazo. De hecho, tengo el segundo y el tercer libro, pero dije, hasta aquí. O sea, este tío no va conmigo. Además, luego hace como un futuro súper catastrofista del transhumanismo y de la inteligencia artificial que a mí me dio su yuyu, porque habla del transhumanismo como si fuera esto va a ocurrir así, y yo no estoy de acuerdo, porque la inteligencia artificial al final es un conjunto de datos maravillosos, va a haber ordenadores súper potentes, pero creo que de momento con la complejidad del ser humano lo que tenemos es conciencia de que somos, y un ordenador de momento, o sea, es que no va a ser capaz de ser consciente de que es. Lo que tendrá es una capacidad de procesar datos como 50.000 millones de nosotros, y eso, bueno, dependerá de nosotros si lo utilizamos para bien o para mal. Será una herramienta, pero la clave del ser humano es la conciencia. Es la conciencia. Alma o no alma, le podremos poner el nombre y la ciencia estará por demostrar. Pero lo que nos hace diferentes es esa ética, esa moral y esa capacidad de percibirnos a nosotros mismos, y una serie de valores que de momento, desde luego, la inteligencia artificial no tiene. Y como os comentaba en el vídeo que puse la semana pasada como contexto a este vídeo, me encuentro con un vídeo en un canal que es, ya te digo, es el de Marc Vidal, es un canal de YouTube
al que sigo, a veces estoy de acuerdo, a veces no, pero bueno, es el que aprendo mucho de economía, porque desde luego en la tele no se aprende. Y me parece muy interesante, bueno, pues como emprendedora y como joven que soy, teniendo en cuenta la situación, digo, pues en la tele no me lo van a contar, creo que tengo que tener cuidado con mis futuras pensiones, etcétera, voy a aprender un poquito de la situación, ¿no? Filtrando información que sigo, pero así voy aprendiendo, conocimiento, comprensión, sabiduría. Y me encuentro un vídeo que se llama Evidencia científica de la existencia de Dios. Y es que le estaba haciendo una entrevista, hace entrevistas a personas súper variopintas, pero vamos, nunca de un tema como este. Y este es el libro, claro, sale al revés, y es de González Hurtado, Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Me acaba de llegar, o sea, lo tengo por leer todavía. Pero en la entrevista, que luego os la cuelgo en Stories, habla de temas súper interesantes y dice, mira, lo primero es que no es un libro de religión, es decir, si quieres probar que lo que tu religión o la otra o la espiritualidad, no. Esto se trata de ciencia. Qué curioso, que no de cientifismo, de ciencia. Y habla de más de 200 constantes que hay, por ejemplo, en el cosmos. Habla mucho de cosmología, por ejemplo, como la gravedad, ¿no? O sea, la gravedad ya sabemos cuál es, y esto no es algo que hemos deducido nosotros, es así y punto. Y al final casi todos los científicos les preguntas ¿por qué? Y dice, no sabemos, pero es así y es una constante. Hasta 200 que si no fueran así, no existiría ni el universo ni nosotros como estamos ahora, ¿no? Y es algo que yo a mi padre le oí hablar incluso con los médicos que venían en hospitalización domiciliaria 3 días antes de morir. Les hablaba. ¿Cómo no va a existir? No ha habido tiempo para que esto haya sido una evolución lineal. Yo le he oído decir estas frases a mi padre antes de morir, que era una gozada. Le dice, esto es, si la evolución hubiera sido lineal, no habríamos tenido tiempo por probabilidad de que estuviéramos donde estamos, ¿vale? Porque fue como todo muy lento y de repente es como que aparece la vida, aparecen los vertebrados y rápidamente el hombre, el Homo sapiens, con conciencia. O sea, la probabilidad, para empezar, desde que salga la vida, esa famosa sopa que han intentado replicar los estudios de, bueno, hay cosas químicas, hay agua, hay carbono, ¿no? Y hay pues, tormenta eléctrica que dicen y el caldo de cultivo y de repente algo ocurre y sale la vida. Bueno, se imaginan cómo ha tenido que ser, pero la ciencia todavía no lo ha probado. Y no, desde luego no lo han conseguido replicar. La probabilidad de que esas pares de bases, ¿no? De lo que forman el ADN, se hiciera así por casualidad, pues sí, podría haber ocurrido, pero es como soltar todas las letras del Quijote y que caigan en orden. O sea, de la cantidad de números de pares de bases, los que sepáis un poquito de ADN. Pues no es, ¿cuántas veces lo tienes que echar, ¿no? Para que caiga en ese orden? Pues muchísimas. Algunos dicen que tienes que echar tantas veces al aire para que caiga en ese orden, para que se genere el ADN de un ser humano, que es, lo tengo aquí pintado el número, lo han calculado, es 293 veces la vida de la Tierra. Entonces, o sea, es como, tiene que haber como cierta intención, que es en el tipo de cosas que mi padre se maravillaba, de ahí lo de ciencia y fe. Y hay cosas que sí están relacionadas con la fe. Los católicos creen que es Padre, Hijo y Espíritu Santo en uno. Bueno, pues que es que los budistas no creen eso y los judíos tampoco, y está bien. Entonces hay cosas relacionadas con la fe, pero en este libro habla de estas constantes que se te quedan como la mandíbula así, porque son constantes que hay en el cosmos. Algún día tendré que hablar con esto de mi hermano, que es astrofísico, y que me lo pueda explicar cómo se llega a deducir eso, ¿no? O sea, cómo es posible que se llegue a contar el número de estrellas que hay en las galaxias, porque he mirado el número y se estima que hay 10 a la 24, o sea, 24 ceros. O sea, son un montón, ¿sí? Millón son 6 ceros, pues 4 veces, ¿sí? De 1.000.000. Estrellas. Y ten en cuenta que cada estrella tiene sus planetas, o sea, la estrella es como el Sol, ¿no? Bueno, pues calcula. Pero también han calculado más o menos cuántas granitos de arena
hay en la Tierra? Pues casi el mismo número. Bueno, digo casi porque son 10 a la 18, que son bastantes ceros menos, pero calcula, o sea, 3 veces, ¿no? O sea, 18 ceros. Y aun y todo, nuestro cerebro es, o sea, y no solo nuestro cerebro, el ser humano como ser vivo es 1000 veces, o sea, mucho más complejo, porque conexiones neurológicas en el cerebro tenemos 10 con 14 ceros, pero eso es solo una parte de lo que somos, que hayamos podido medir. O sea, en nosotros mismos tenemos una complejidad que es impresionante, como para no maravillarse y no mirar para arriba y decir gracias, ¿de qué formo parte? Gota y océano, madre mía, qué complejidad. Y eso sin interactuar con el de enfrente. Ay, pues de todo esto habla en el libro, pero una parte muy científica, ¿no? Pero creo que nos puede ayudar a entender determinadas cosas y desde luego esto tocaba en algún momento en este camino que es vivir desde dentro, porque de lo que se trata también es hacer un trabajito un poquito más intelectual, de vez en cuando, voy a girar un poquito esto que creo que está ahí, un camino un poquito más intelectual. No solo se trata de decir siento las cosas y ya está, la espiritualidad sí es sentir todo esto, y es muy bonito, esa flexibilidad, la experiencia interna, pero a través del conocimiento, que ya hablamos que es conocimiento, lo experimento, y de ahí llegar a esa parte de sabiduría. Creo que estos datos, y yo os invito a que yo no os quiero condicionar mucho con mi experiencia, os invito a que leáis Sapiens de Harari, Yuval Harari, y este libro, y a ver, son tochitos, pero bueno, te digo, agradables de leer, porque el Harari desde luego es un maestro, desde mi punto de vista, escribiendo a la sociedad de hoy en día. Facilito, o sea, no es rimbombante, no, esta parte, bueno, siendo un poco mala diría que una sociedad un poquito más infantilizada. Nos lo ha hecho fácil, ¿vale? Y tiene una retórica, o sea, tiene una capacidad de explicar las cosas maravillosa. Eso se lo doy. Y ahora que empiece a leer este libro también, pues otra, y ser capaz de discernir. O sea, a mí, mi cuerpo, te digo que desde un principio me dijo, es que Ana, no opinas esto. O sea, cuidado que te ha venido un sesgo de autoridad que estabas a punto de decir qué maravilla del libro, y es que al principio me gustó mucho, cuando en el fondo yo no opino eso. Y entonces, Ana, busca algo que te diga, ¿por qué no opinas esto? Porque rechazar, ¿por qué no opinas? Ya está. No, bueno, pues busca otro tipo de cosas. O sea, es como que tener los dos polos y descubre al final qué opinas. Y para mí, la espiritualidad ahora asociada al misticismo cristiano, en mi caso el cristiano, y el budista también, que encima mi padre llevaba tiempo diciéndonos que había un libro muy bonito que era sin Buda no podría ser cristiano. Que era de no sé, de un monje o un cura, un sacerdote, pero era un cristiano, que decía sin Buda, y de hecho mi padre acabó los días recibiendo la comunión con sus grandes amigos curas. Uno de sus grandes amigos, que él llamaba su hermano, era maestro zen, y lo que hacía era meditar. Meditación zen, que no es con visualizaciones ni nada, pero todos los días. Pero iba a misa porque el evangelio, entendido no desde los dogmas y esto era así y convirtió el agua en vino, no. O sea, lo que hay entendido detrás y que alguien te pueda explicar realmente lo que significa, entendido que muchas de esas parábolas se escribieron pues cuando la gente era analfabeta hace muchos siglos y que había que explicar las cosas y que bueno, que hay partes de la historia que se contaban pues para meter miedo y bueno, para tener controlada a la gente. Cuidado que ahora también, bueno, cómo podemos filtrar y cómo se puede entender ahora esos valores, esa ética, que también es uno de los objetivos de ese misticismo, que es el crecimiento personal, el asociar bueno, la transformación personal y ética de cada uno de nosotros. Y eso sin duda es vivir desde dentro. Me encantaría que me dijeras qué opinas de todo esto. Ahora os lo cuelgo. En cuanto lo suba, comentáis, me dejáis un corazoncito y lo compartís, porque esto al final, no sé tú, pero a mí me da serenidad, a mí me permite vivir lo ordinario como algo extraordinario,
Porque si todo es toda esa grandeza, está en este directo, está en ti, está en mí, está en la hormiguita que está en casa, está en todos los sitios y me permite disfrutar de cada cosa como lo que es un regalo. Un besito y espero que te haya gustado.